Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal, yo soy Gus Wacker y en esta ocasión vamos a abordar un video eh, ayudando aquí a uno de los usuarios de nombre Nórdico Nord que nos escribió para pedirnos a ver si podíamos hacer un video explicando cómo arreglar la cuestión del rasgueo. Por ejemplo, en estas guitarras, mira, aquí está una Rock Band de Xbox. Son guitarras que ya no sirven, solamente están para piezas. Y aquí está otra de Guitar Hero, ok, con el mástil de colores. Y la Rock Band solamente va a tener el mástil. También tiene colores, pero no tan visibles como la de Guitar Hero. En ambos casos, las guitarras van a tener obviamente su botón de rasgueo, bueno, su barra de rasgueo, perdón, y es una de las piezas que más desgaste suele tener en este tipo de juguetes o de controles, porque pues bueno, son canciones la mayor parte de rock. Entonces pues sí, los jugadores le dan muy duro, una carrilla intensa. Entonces lo más común va a ser lo que es algunos botones que no te responden, o por ejemplo en este caso, como nos lo indica Nórdico, que puedes rasgar hacia arriba o hacia abajo, y en alguno de los dos no te va a dar lo que es la respuesta adecuada, ¿ok? Entonces, para ese caso, lo primero que hay que hacer es desarmar la guitarra, ¿ok? Comencemos. Bien, entonces estas guitarras tienen muchos tornillos. Ahí lo pueden ver. Aquí yo ya los removí simplemente para hacer más rápido. De hecho, en el mástil también llevan tornillos. Miren, aquí pueden ver, en el caso de la Rock Band lleva tornillos, pero para acceder a la barra del rasgueo solamente va a ser necesario remover todos los que son del cuerpo de la guitarra. Los del mástil no los debemos de tocar, ¿ok? Aquí también, en lo que es el caso de la Guitar Hero, vamos a remover todos los tornillos que se encuentren en toda esta zona, ¿ok? Todo el cuerpo de la guitarra, el mástil, no hay problema. Recuerden, hay que remover el mástil en el caso de Guitar Hero, ¿ok? Con esta palanquita lo botas, y en este caso, pues no va a haber necesidad de remover el mástil porque la Rock Band se mantiene fijo y listo, ¿ok? Por ejemplo, para ello vas a necesitar, dependiendo el tornillo, algunos modelos vienen con lo que es la forma del tornillo de cruz, y otros van a venir en forma de estrella o Torx. Entonces vas a necesitar puntas o llaves L con forma de estrella, mejor conocidas como T, las T's, Torx, T10, 15, 20, etcétera, dependiendo, ¿ok? En este caso, como son muchos tornillos, y para hacer la cuestión más rápida, si tienes un desarmador eléctrico como este, que es recargable, solamente le vas a colocar la punta correcta y a darle duro cada uno de ellos, a removerlos, ¿ok? Una vez que ya quitaste los tornillos, la guitarra la vas a destapar, ¿ok? Ahí está descubierta, y vas a encontrar al interior. Todo esto vas a encontrar, al menos en lo que es la Rock Band. Esto es lo que vas a encontrar. Esto es una Rock Band generación 2, ok. Entonces esto es lo que vamos a encontrar. Ahí están lo que son, mira, esta plaquita es para la crucecita que llevan por un lado, y bueno, aquí están los botones Start, regresar, arriba, abajo, derecha, izquierda, etcétera. Pero lo que nos interesa realmente es esta sección. Esto que está aquí, esto es la barra del rasgueo, ¿ok? Igual, por ejemplo, aquí está otro ejemplo de lo que es la Guitar Hero, la Live. Guitar Hero Live es un modelo que, pues bueno, sí lo he visto varias veces, pero realmente como que no tuvo mucha demanda, así que digamos, no tanto como las anteriores y posteriores diseños, ok. Guitar Hero, ahí está. Entonces, igual, a remover todos los tornillos, el mástil se extrae, y vamos a hacer lo que es remover la tapa. Estos son modelos que ya están para puras piezas.
Entonces, al remover la tapa, aquí está la barra del rasgueo. Esta es la barra del rasgueo. Entonces, ustedes están viendo que le falta una pieza. No la van a encontrar exactamente así. Entonces, en ambos casos, en el modelo de Rock Band y en el Guitar Hero, ustedes van a encontrar una placa, más o menos como algo así. Cualquiera de ellas es una placa en la parte de acá arriba. Y en esa placa lo que van a encontrar va a ser dos switches. Escuchen bien, dos interruptores. Ok, mira. Vamos a ver. Ok. Vamos a quitarle la tapita. Y realmente lo que hace el trabajo de dar señal cuando tú mueves la barra de rasgueo hacia abajo o hacia arriba es presionar, empujar estos dos switches. Aquí le hace falta uno igualito a este. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí dice Guitar Hero 7, Guitar Hero Strum Bar. Ok, ahí dice la versión fulana, etcétera, etcétera. Y aquí nos dice un indicativo. Solamente son tres terminales aquí. Mira, estos tres puntitos que se ven ahí. Uno de ellos es tierra, el otro es hacia arriba y el otro hacia abajo. Es decir, una tierra y una señal para el rasgueo de arriba y otra señal para el rasgueo de abajo. Y aquí está, mira. Ok, entonces ground, tierra, toda esta línea es tierra. Y por ejemplo, estas dos patas o soldaduras que se ven ahí son precisamente donde está montado este interruptor. Ok, entonces si tienes problemas con el rasgueo, lo que tienes que hacer es, mira, aquí están estos cuatro postes. Entonces es precisamente, mira, así. Hace mucho tiempo que no hago esto, pero ya está, ya me acordé. Pero esta va a ir obviamente hacia abajo, ¿no? No va a ir hacia arriba, sino que va a ir hacia abajo. Tú le vas a encontrar más o menos así. Así lo vas a encontrar, ¿ok? Entonces, cada vez que tú le des el rasgueo, hoy, aquí el otro lado no suena, porque obviamente le falta, ¿ok? Pero más o menos es una simulación. Es un poco difícil hacerlo con una sola mano y estar grabando, pero cada vez que esta barra le des movimiento, dependiendo si es hacia arriba, por ejemplo, a ver, dijimos que la línea que está en la parte de arriba es tierra y la, la patita que está enseguida de la de tierra, en este caso, la seguimos y toda va a llegar hasta donde está la posición de up. Ok, entonces este switch es para el rasgueo de arriba. Ok, mientras que el otro terminal, el que está al centro de los tres, que dice down, ese es el que va a mandar la señal del interruptor cuando tú le estés dando rasgueo hacia abajo. Ok, entonces te debes de fijar bien en cuál de los dos es donde tienes el problema. Si aquí lo más recomendable es, bueno, mira, lo más recomendable es buscar una guitarra que ya esté pues abandonada, no sé, o que simplemente tenga alguna otra falla. Entonces, si tú la desarmas y esta pieza la tiene bien, ¿cómo vamos a saber, por ejemplo, si está bien o no está bien? Muy fácil, vamos a colocar puntas del multímetro, mira. Ok, aquí tenemos un multímetro digital. Entonces vamos a conectar nuestros terminales como debe ser, en voltaje, resistencia, miliamperaje, etcétera, el rojo y el común, que es el negativo. Y la escala la vas a colocar en donde es continuidad. En este caso tiene continuidad audible. Ok, se recomienda mejor que tenga continuidad audible para que así pueda ser más fácil la detección. Entonces
vamos a colocar nuestros dos terminales provenientes del multímetro en estos dos terminales soldaduras. Igual si el otro estuviera colocado, que tuviera los dos al mismo tiempo, vamos a colocar nuestros dos terminales en cada uno de ellos. Entonces aquí con esta prueba lo que se pretende hacer es, si tú presionas el switch, en caso de que esté bueno, que esté en buena condición, lo que va a hacer es que va a pitar el multímetro. ¿Ok? En caso de que este switch no esté correcto, puede no pitar o puede en ciertas veces pitar interrumpidamente. ¿Ok? O puede pitar aquí cuando ya está saliendo el switch, o puede pitar casi ya llegando al fondo, depende, o simplemente no va a pitar. Y si ese es el caso, entonces este switch tiene que ser reemplazado. ¿Ok? Por eso esta placa se le extrajo ese switch para colocárselo en otra guitarra que tenía precisamente ese problema de los dos, uno estaba fallando. Entonces se le quitó uno de una guitarra más nueva y ya con eso la guitarra quedó perfecta. ¿Ok? Ya después de eso ya pudo pues registrar los rasgueos en ambos sentidos. Ok, está difícil hacerlo con una sola mano, presionar, mira, y grabar al mismo tiempo. A ver, es que no lo estoy colocando bien. Está un poco difícil hacerlo. Ok, ahí están puestos, vamos a presionarlo. Ahí está. Es lo que tienes que hacer para probar si está bien. Aquí, por ejemplo, como estoy grabando el video, está muy difícil estar juntando estas dos terminales a lo que son la base de la placa y al mismo tiempo presionarle, pero esto es más o menos para que se den una idea. Entonces, pues bueno, si la guitarra tiene uno de los dos switches mal, que no pite así como escucharon ahorita, entonces hay que reemplazarlo. Aunque lo mejor es, como les digo, buscar una guitarra que tenga sus interruptores de la barra de rasgueo en buena condición y se la pueden cambiar completa una vez o simplemente soldarle uno de ellos. Ok, ahora sí que este procedimiento para soldar, de soldar más bien, y volverlo a soldar, sí tiene que ser con cuidado, ya que si no lo haces bien te puedes lastimar, te puedes quemar, etcétera. ¿Ok? Recuerden que se maneja en temperatura muy caliente. En este caso, para soldar este tipo de circuitos vamos a necesitar un cautín de punta. En este caso estoy usando un Weller. Es un Weller de 25 watts. Ok, ahí está. Está la punta ya estañada y la soldadura, una pasta para soldar, pasta prudente. Ok, es lo que vas a necesitar para esa cuestión. Puedes auxiliarte también con este tipo de desarmadores para remover la soldadura, para mover un poquito la pieza y que pueda salir. Y bueno, ya que tengan los dos los dos interruptores ya instalados y que sepan que está tocando bien, que está respondiendo bien, entonces será cuestión solamente de instalarlo. Estos van hacia abajo, así, en la ubicación de la barra del rasgueo y listo. Con eso te debe quedar la guitarra respondiendo perfectamente en ambos sentidos. Ok, lo pueden ver, switch 1, switch 2. Ok, ahí te dice quién es quién, hacia arriba o hacia abajo. Es muy fácil, solamente seguir aquí el circuito. Lo que es tierra es el circuito de arriba. Y pues cada uno tiene, por ejemplo, en esta parte, el que es debajo, para el rasgueo de abajo, aquí está luego. Y el que hace el mayor recorrido es el que va rasgueo hacia arriba. Ok, entonces esto es para lo que es la barra del rasgueo. Ok, y ahora sí que no estoy seguro si en tiendas de electrónica vendan este tipo de interruptores. La verdad no creo. Por eso más que nada les recomiendo que busquen ahora sí que donde puedan a alguien que tenga una guitarra que sirva así, bueno, que no sirva, la pueden comprar, la desarman, le quitan esta pieza y listo. Siguiendo aquí con el tema de las guitarras,
Ángel nos escribe que dice no me agarra los botones en el juego, que le pica el color y no sube puntos. Vamos a ver esa cuestión, está muy fácil. Ok, aquí estamos viendo un mástil, por ejemplo el del Guitar Hero. Entonces, por lo general, siempre los que más se van a fallar, por experiencia, son cualquiera de ellos dos, algunas veces este y rara vez el naranja o probablemente el azul. Entonces aquí lo que hay que hacer es remover el mástil, desarmarlo, como ya les había dicho. Por el lado contrario tienen todos estos tornillitos, hay que desarmarlo. Consíganse la herramienta especial adecuada, ok, sus desarmadores, puntas, etcétera. Desármenlo y una vez que lo desarmen van a encontrar pues una placa larga y delgadita, que es prácticamente lo mismo que esto. Es el mismo principio, son interruptores, ok. Ok, no, miento. En este caso va a ser un poco diferente y va a ser algo parecido a lo que es el circuito. Ahorita no lo tengo a la vista, pero un circuito o una placa de un control remoto. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es tener mucha limpieza. Desarmas, vas a ver los botones, los quitas. Abajo va a haber una placa, como ya te mencioné, una plaquita como esta, muy larga, abarca todo esto. Y también no recuerdo si esta, me parece que sí trae una especie como de silicón por dentro, un empaquito, tapete, no sé. La Rock Band sí lo tiene también. Entonces todo eso se va a limpiar y lo que es la placa va a tener, no recuerdo, me parece si es de este lado, no recuerdo exactamente. Y va a tener una especie como de dibujos, entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, vamos a cerrar este tornillo. Por ejemplo, aquí va a tener, supongamos, un dibujo, rayitas, dibujo, rayitas, dibujo, rayitos por cada uno. Entonces, tú vas a tomar un trapo que esté debidamente seco, eh, vas a limpiar con mucho cuidado, o sea, es como que vas a pulir esa placa, o sea, la vas a limpiar bien de esa parte donde se ven los dibujos, la vas a limpiar, pulirla, y del lado donde está, me parece el tapetito, no recuerdo exactamente, pero ese lado precisamente donde estos botones van a hacer contacto con esos dibujos. Entonces, si está limpio lo que es el tapetito y lo que es la base con sus dibujos, que no son otra cosa más que líneas de carbón, entonces al momento que ambas piezas estén limpias, después de ello, al presionar cada uno de los botones, forzosamente va a responder, ¿ok? Pero eso es un problema muy constante, de que por alguna razón la placa que lleva acá al interior de todo el mástil se ensucia, ¿ok? Puede ser el polvo, puede ser, no sé, puede ser humedad, cualquier otra cosa. Entonces, ambas piezas deben estar perfectamente limpias, la placa, el tapetito con los botones y listo, ¿ok? Hagan el servicio de limpieza, está el mástil y después de ello van a estar listos para seguir jugando la guitarra. Y lo mismo va a aplicar con todos estos modelos, por ejemplo, este que es un poco diferente, salió diferente a los que tradicionalmente se conocen con los de Guitar Hero, los de Rock Band, que tienen sus colores aquí por un lado. Entonces todos ellos son botones, son placas de circuito, les digo que tienen grabadas pistas. Entonces cada botón, al tocar esa pista, el botón ya tiene un material con el cual, al tocar estas líneas, estos dibujos, va a hacer que todos haya conductividad, mande señal y pues te registre puntuación, ¿ok? Entonces sí hay que desarmar el mástil y hay que aplicarle limpieza precisamente al interior de esto, ¿ok? Una limpieza pues a conciencia, con mucho cuidado, no borrar las pistas. Si tienen, perdón, si tienen por ejemplo un control remoto que ya no sirva,
o que se encuentran ahí de repente abandonado, no sé, desármenlo y van a ver que lo que es el apartado de los botones de silicona, abajo de ese tapete de botones van a encontrar precisamente lo que son los dibujos que están ya previamente grabados, eh, ya sí, fijados en la placa. Entonces lo único que tienen que hacer pues es limpiar esa superficie, limpiar los botones y listo. ¿Ok? Bien, pues ahí está. Aquí está el deshuesadero de las guitarras que, bueno, en su momento hubo mucho, pero mucho auge, sobre todo en venta de guitarras. Realmente yo registré muchísimas ventas con este tipo de juguetes. Y sí, realmente estaba eh, diciendo esto de las ventas de Guitar Hero Rock Band. Ya actualmente prácticamente no se han visto, ya es muy raro, al menos aquí conmigo es muy raro encontrarse una guitarra que esté en buenas condiciones, ya prácticamente no las encuentras ya. Entonces yo realmente por cada uno de las consolas, Xbox, Nintendo, PlayStation, puede ser el 3 4 2 etcétera. Entre todas, yo creo que llegué a vender como unas 300 o más aproximadamente. Si no es que tal vez hasta más, no sé si serán 500, no sé. Pero es un juguete que en su momento tuvo pues mucha demanda. No sé si actualmente la sigan buscando todavía, pero bueno, hace algunas semanas vendí la última que tenía, no recuerdo si creo que era de Nintendo Wii, era un modelo parecido a este, pero Nintendo Wii tenía el cable peladito, ya ven que tiene el cable, entonces, pues bueno, eso fue lo de menos porque la guitarra sí estaba perfecta, ¿ok? Pero sí es un juguete que con el paso del tiempo ya ahorita ya prácticamente ya no se ve. Entonces, pues los que tienen guitarras aquí de Guitar Hero Rock Band, pues ahora sí que consérvenlas, denle mantenimiento y espero que este video les vaya de mucha utilidad, ya que pues sí, hay que saber cómo hacerlo para que todavía le puedas sacar provecho a estos juguetitos. Ok, bueno, pues ahora sí llegamos al final de este video, espero les haya sido de utilidad. Si es así, por favor, no se olviden de dar un like, compartan, suscríbanse. Gracias Nórdico por suscribirse. Igual te invito a que veas los demás videos, a ver si algo te puede ayudar aquí en el canal. Y pues a todos, muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por los likes, por los comentarios. Y pues bueno, yo soy Gus Walker, deseo que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.